Supe que mi novio era mi hermano en la cena navideña. Esta historia comienza así. Por ahí del 2016 conocí al hombre más maravilloso del mundo. Le vamos a poner Ricardo. Yo conozco a Ricardo porque trabajábamos en un súper, una tienda de conveniencia muy grande, un súper muy famoso. En ese entonces yo tenía 26 y él tenía 28. Y pues bueno, aquí en el trabajo fue que coincidimos, nos gustamos y pues yo me enamoré de él. Y pues bueno, la verdad, desde que nos vimos nos gustamos mucho, empezamos a platicar, empezamos con el coqueteo y la verdad es que era un hombre increíble, te lo juro, era un chico maravilloso, era súper detallista, caballeroso, atento, todo lo que una mujer busca en un hombre, yo lo había encontrado en Ricardo. Comenzamos a salir unos meses y pues de repente todo se empezó como que a formalizar un poco porque me llevó a su casa a conocer a su familia y pues conocí a su mamá, que era una mujer maravillosa. Y fíjate, hermana, qué curioso porque la mamá de Ricardo y Ricardo pues prácticamente salieron adelante solos porque el papá de Ricardo pues resultó ser un cucarachote, pero cucarachote, o sea, era súper infiel y cada año tenía un hijo con una mujer diferente. Por mi parte te platico que yo nunca conocí a mi papá porque pues no sé, no tuve papá, no crecí con mi papá y cada que yo le preguntaba a mi mamá sobre mi papá o el tema relacionado a mi papá, de qué había pasado, mi mamá se enojaba, me daba la vuelta y jamás se tocaba ese tema en mi casa. Pues bueno, yo seguí mi relación muy feliz con mi novio Ricardo, bueno, nos hicimos novios y todo estaba muy bonito. Y pues un día me llevó a su casa y no estaba su mamá. Hermana, pues la verdad es que pues ya sabes, una cosa llevó a la otra, él hizo de cenar para mí, él cocinó, estábamos viendo una película y pues entre beso y beso pasó de todo. Pues terminamos haciendo él sin distancia, él sin respeto. Pues bueno, mira, él como que sí se veía que tenía mucha, ¿cómo se puede decir? Conocimiento del tema, ya sabes, de la calle allá, porque pues la verdad es que la pasé increíble. Y siempre fue muy respetuoso, muy caballeroso y muy amoroso. De verdad me hacía sentir increíble. Nada más, sí te voy a platicar algo. Es que yo tuve una experiencia con él. O sea, todo en general estuvo perfecto, pero había una cosa, un pequeño detalle, y es que pues por ahí dicen que el tamaño sí importa, hermana. Y te voy a decir una cosa, la verdad es que no, porque él, pues yo sí había tenido algo que ver con otras personas, pero nunca me había tocado la experiencia de que no estaba tan dotado, dejémoslo así, ¿no? Y pues la verdad es que yo dije, ay, bueno, X, no importa, le voy a dar la oportunidad, no pasa absolutamente nada. Pues déjame te digo que nunca en la vida alguien me había hecho sentir tan bien en ese tema, en ese asunto, en lo aquellito, como lo hizo él. Que a pesar de que no estaba súper dotado, por así decirlo, la verdad es que, hermana, te puedo decir que jamás había disfrutado tanto con un hombre como con él. Pues bueno, ya llevábamos como 10 meses de relación. La verdad es que todo iba perfecto, todo iba maravilloso y las cosas cada vez iban más serias. Pues ándale que se iba a venir ya la cena navideña del 24 de diciembre y me invitó a esa cena. Pero ya iba a ser en grande porque iba a ir su papá con todos sus hijos, o sea, con todos los hijos que ya había tenido con otras mujeres distintas, pues iba a llevar a todos los hijos, iba a estar toda la familia presente y pues mi novio me invitó a la cena navideña. Pues bueno, la verdad es que todos muy amorosos, todos me recibieron muy bien, que platicando de esto, que del otro, la verdad muy amena la cena, muy a gusto todo. Y de repente el papá de mi novio, ya sabes, llega como que esa hora de la noche del 24 donde todo el mundo se pone sentimental y emocional y el papá de mi novio decide contar su historia de vida. Y empieza a platicar todo lo que había vivido antes. Bueno, pues resulta que empieza a platicar, ¿no? Voy a hacer como si yo fuera el papá o sea, lo voy a contar en primera persona. Dice, no, pues yo hace un tiempo, hace muchos años, yo conocí a una mujer que se llamaba Rosa. Y pues yo me enamoré de Rosa y a los 2 meses quedó embarazada. Bueno, yo la embaracé. Y pues ya nació una niña que le pusieron Paulina a esa niña. Entonces yo me llamaba, mi segundo nombre era Paulina, hermana. Y yo pues obviamente le puse más atención porque la señora Rosa, pues así se llama mi mamá. Entonces dije, bueno, pues mucha coincidencia, no sé. Entonces yo puse más atención a todo esto y ya el señor empieza a decir, sí, y pues yo nada más vi unos mesecitos a mi hija, pues cuando estaba recién nacida y pues ya la dejé de ver porque resulta que Rosa se quería casar y pues yo no estaba listo para casarme. Entonces decidí dejarla. Pues ya empezó a platicar eso, que Rosa pues
quería formalizar, pero como él era un alma libre, pues infiel y cucaracho, pues después de muchas discusiones no llegaron a nada y decidieron separarse. La señora Rosa, dice, continúa platicando el señor, la señora Rosa agarró a mi hija, nuestra hija, y se fue, y yo jamás volví a saber de mi hija ni de Rosa. Cuando él empezó a contar todo eso, yo sentí, hermana, un nudo en la garganta, como si alguien me hubiera echado un balde de agua fría por todo el cuerpo. Sentí unos escalofríos increíbles que yo dije, entonces le dije al señor, disculpe señor, de pura casualidad su hija no se llama Paulina, su segundo nombre es Paulina y su primer nombre es este, y me dice, sí. Le digo, ¿y de casualidad no nació un 10 de septiembre en tal hospital? Y me dice, sí. Hermana, cuando empezó a decir eso, yo no sé cómo explicarte, yo me quedé en shock porque él estaba platicando mi historia. Esas dos personas éramos mi mamá y yo. Lo que significaba, hermana, era que yo estaba enfrente de mi papá. Yo nunca había visto a mi papá. Obviamente él me conoció de recién nacida, a los meses, pues obviamente yo no me acordaba de él, ¿verdad? Entonces cuando empieza a decir eso, yo le dije, el nombre completo de mi mamá es este, mi nombre completo es este y yo soy su hija. Todos en la cena navideña estaban impresionados. Todos estaban, hermana, es que esto era como una telenovela, o sea, era algo increíble. Todo el mundo estaba aturdido con lo que estaban escuchando y sin querer queriendo yo estaba conviviendo con todos mis medios hermanos. Pero espérate, se te olvida algo. Ricardo, mi novio, era mi hermano. Y esto era demasiado incómodo pensar que yo había dormido y había estado y había tenido mis que veres con mi propio hermano. Pero aquí viene algo que ni yo me esperaba de esta historia. Bueno, resulta que yo dije, o sea, era una mezcla de emociones, ¿no? Porque por fin había encontrado a mi papá sin querer, había conocido a mis medios hermanos, pero pues obviamente tenía que dejar a Ricardo, porque pues éramos hermanos y nuestra relación no podía ser. A partir de este momento, hermana, yo empecé a unirme un poco más a mi papá, pero desde ese momento en que supimos, pues yo dejé de saber completamente de Ricardo. Aquí viene la parte que yo no me esperaba. Cuando esto pasa, que yo me separo completamente de Ricardo, mi papá me cuenta, pues que Ricardo era una persona separada, que él ya se había juntado, que él ya había estado con alguien y que además tenía un hijo, cosa que yo no sabía. Yo no sabía que mi novio tenía un hijo y que ya había estado con una mujer, que ya se había juntado con una mujer, pero eso no es todo, hermana. Resulta que él estaba acusado en las autoridades, por las autoridades, porque su expareja lo había acusado de cosa que jamás. Yo estaba en shock, hermana, porque él a mí jamás me trató mal. Nunca hubo una red flag, nunca hubo un empujoncito, nunca hubo nada. Entonces yo no podía creer cómo esa persona tan maravillosa, el hombre perfecto que era conmigo, resulta que lo estaban buscando porque él había a una mujer. De esta historia ya han pasado varios años, hermana, y aunque ya es algo que se superó de alguna forma, pues no hay día que yo no deje de acordarme o de pensar en él. Con mi papá, pues sí me uní, pero es un recuerdo que cada año, cada fecha, cada 24 de diciembre, me acuerdo de lo que sucedió.